Queridos estudiantes, bienvenidos al tercer espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cómo están? En un momento les comparto pantalla. Muy bien. Denise dice, buenas noches, compañeros y asesora. Y Eduardo dice, hola, buenas noches, asesora y compañeros. Muy bien, gracias. ¿Y usted? También muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar este tercer espacio abierto para el aprendizaje. Primero veamos el programa para el día de hoy. Primero revisaremos algunas dudas que han surgido sobre los temas de esta semana y las actividades. Después aprenderemos sobre las lenguas indígenas de México. Luego veremos las características de la literatura prehispánica. Revisaremos la literatura mexica un poco y también un poco sobre literatura maya. Y al final también revisaremos el tema de el sentido de la vida. Comencemos. Muy bien, esta fue una duda que compartieron en la videosesión de módulo. Dice, sobre la actividad integradora 3, ¿cuántas diapositivas son como máximo y contenido? Muy bien, son 11 diapositivas en la actividad 3. La primera es la portada, la segunda es la primera impresión que tuvieron sobre Frankenstein, es decir, qué sentimientos tuvieron al leer Frankenstein. La tercera diapositiva es sobre el contexto de Mary Shelley, es decir, un poco sobre su biografía. Luego, en la diapositiva 4, deben mencionar cuál es el movimiento literario al que pertenece Frankenstein y en qué consiste este movimiento literario. La diapositiva 5 trata sobre cuál es el sentido de la vida expresado en Frankenstein. En la 6, deberán escribir sus sentimientos e impresiones al leer La debutante. La diapositiva 7 es el contexto de Leonora Carrington, un poco sobre su biografía. La diapositiva 8 es sobre el movimiento literario al que pertenece La debutante y características del movimiento literario. La 9 es cómo es el sentido de la vida expresado en La debutante. Diapositiva 10 es sobre qué elementos de ficción encontramos en Frankenstein y en La debutante y cómo es esa realidad imaginaria que se expresa en estos textos. La número 11 son qué fuentes de consulta utilizaron para su presentación de diapositivas. Veamos otra pregunta. Alguien preguntó, ¿qué es el contexto de los textos literarios? Muy bien. Bueno, como lo veíamos en sesiones anteriores, el contexto de los textos literarios lo pueden investigar en Internet o en un libro y consiste en lo siguiente. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra literaria? ¿Qué acontecimientos históricos sucedieron en esa época? ¿Qué costumbres tenía la sociedad en esa época? ¿A qué movimiento literario pertenece este texto literario? Y aquí hay otra duda, esta es sobre el contexto del autor. El contexto del autor lo que incluye es quién es el autor de la obra, dónde y cuándo nació y dónde estuvo viviendo. También cuáles fueron los acontecimientos más relevantes de su vida y qué sucesos de su vida influyeron para que decidiera escribir literatura. Aquí hay una pregunta relacionada. Dice, ¿para qué nos sirve el contexto del autor que expone en su obra? Bueno, nos puede servir para comprender las razones por las cuales un autor elige escribir sobre cierto tema. También nos permite comprender por qué el autor tiene ese estilo que tiene.
Y bueno, también nos permite identificar algunos elementos de la vida del autor que hayan sido incluidos en la obra literaria, es decir, aspectos autobiográficos. Muy bien, veamos la siguiente duda. Sobre los tipos de literatura. Muy bien, podemos dar un breve repaso a este tema. Tenemos tres géneros literarios principales: el narrativo, el dramático y el lírico. El género narrativo tiene como propósito principal contar una historia. Suele haber un narrador. Sus subgéneros principales son el cuento y la novela, aunque hay otros. Como ejemplo tenemos Es que somos muy pobres, que es un cuento de Juan Rulfo, y otro ejemplo sería Don Quijote de la Mancha, que es novela. En el género dramático, los textos están destinados a ser representados en el teatro. Suele haber acotaciones, que son instrucciones sobre el vestuario y sobre las acciones de los personajes. También recordemos que la mayoría de las veces no hay un narrador. Los subgéneros principales son comedia, tragedia y tragicomedia, entre otros. Como ejemplo tenemos a Romeo y Julieta. El género lírico se caracteriza porque está escrito en verso la mayoría de las veces y porque muchas veces trata sobre los sentimientos que quiere expresar el autor. Además, podemos analizar su métrica, el ritmo y el tipo de rima, si es que lo tiene. También hay poemas sin rima que se conocen como en verso libre. Algunos subgéneros líricos son elegía, oda y canción. Como ejemplo de este género está la Canción desesperada de Pablo Neruda. Y esta duda dice así: no sé trabajar muy bien en PowerPoint. Muy bien, para esta duda tengo una alternativa. También podemos utilizar presentaciones de Google. Primero debemos ir a drive.google.com. Vamos a verlo. Aquí estamos entrando a drive.google.com. Ya que estamos en el Drive, podemos dar clic aquí en Nuevo y ahí nos va a aparecer la opción que dice Presentaciones de Google. Vamos a verlo. Aquí, Presentaciones de Google, le dan clic y les va a aparecer ya su presentación. Aquí le pueden poner el título, aquí su portada, y para agregar otra diapositiva nueva, aquí en la pestaña de diapositiva. También pueden agregar imágenes, eso está en la pestaña de insertar, opción imagen. Aquí vemos diapositiva, nueva diapositiva. Y aquí en insertar para imágenes. Y bueno, ya que esté lista su presentación con texto e imágenes, es momento de obtener el enlace. Para ello hay que dar clic en compartir. Mm, Le ponemos un nombre provisional. Y bueno, si damos clic en compartir, aquí deben cambiar la privacidad, muy importante, que sea cualquier persona con el enlace. Ya que está cualquier persona con el enlace, ahora sí dan clic en copiar enlace y listo, ya pueden pegarlo en cualquier parte que quieran. Solo deben dar clic derecho y pegar. Y ahí les va a aparecer su enlace donde lo quieran pegar. Muy bien. Volvamos a nuestra presentación de diapositivas.
Vamos a ver qué otras dudas han compartido en las videosesiones de módulo. Esperen, aquí tenemos un comentario en el chat. Luz Ramírez dice: buenas noches, asesora y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Para las imágenes de las diapositivas, ¿se colocarán los datos de las fuentes de consulta? Y si es así, ¿se colocarán debajo de cada imagen o hasta el final de la presentación, en conjunto con las fuentes consultadas? Buena pregunta. Sí, lo más correcto sería también escribir las fuentes de consulta de las imágenes. Pueden incluirlas hasta el final en su lista de fuentes de consulta. Muy bien. Veamos la siguiente duda. Si la actividad 3 y 4, si se entrega el fin de semana, ¿cuándo vamos a recibir la retroalimentación? Interesante duda, ¿verdad? Sí, se nos atraviesan las vacaciones de Navidad, entonces recibirán su retroalimentación el 9, 10 u 11 de enero. Luego, siguiente duda. Sobre los mundos posibles, ¿a qué se refiere? Sí, esto es sobre la presentación de diapositivas de su actividad 3, donde les pregunta sobre ficción y mundos posibles. Pues los mundos posibles se refiere a esas realidades creadas por los autores por medio de la ficción, es decir, con su imaginación. En estas realidades pueden haber seres fantásticos o sucesos maravillosos que a lo mejor no sucedería todos los días en nuestra vida cotidiana. Otra duda. Yo encontré un poema en náhuatl muy reciente. ¿Sirve para la actividad integradora 4? Sí, así es. Pueden ser poemas recientes o un poco menos recientes. Eso ya es opcional, como ustedes prefieran. Siguiente pregunta. ¿El audio que debemos subir debe ser en español? Sí, así es. El audio es en español, porque es una traducción del poema que fue escrito en una lengua indígena, pero lo que ustedes van a grabar es en español. Eduardo nos pregunta, por ejemplo, ¿Harry Potter sería un mundo posible? Sí, exactamente. Toda esa creación de ese mundo con magos, donde hay una escuela de magia y hasta un ministerio de magia, sería exactamente un mundo posible creado por la imaginación de esa escritora. Excelente ejemplo. Muy bien, vamos a la siguiente duda. Las frases que caracterizan el movimiento son respecto a la obra o el movimiento en general al que pertenece. Sí. En su presentación de diapositivas les piden una frase del movimiento literario de la obra. Estas son frases que encuentren ustedes en el texto literario, en Frankenstein o en la debutante. Deben elegir frases que estén relacionadas con el movimiento literario. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vamos a leer una fábula del libro llamado El Conde Lucanor. Este libro fue escrito por don Juan Manuel. El Conde Lucanor es un texto literario que pertenece al movimiento literario medieval. La literatura medieval se caracterizaba porque incluían temas religiosos y también enseñanzas morales. Vamos a ver si encontramos algo en el texto sobre temas religiosos o enseñanzas morales. Muy bien. Este es el cuento número 4. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le contaba lo siguiente. Patronio, gracias a Dios yo tengo mis tierras bien cultivadas y pacificadas, así como todo lo que preciso según mi estado, y por suerte quizás más.
según dicen mis iguales y vecinos, algunos de los cuales me aconsejan que inicie una empresa de cierto riesgo. Pero aunque yo siento grandes deseos de hacerlo, por la confianza que tengo en vos, no la he querido comenzar hasta hablaros, para que me aconsejéis lo que deba hacer en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que hagáis lo más conveniente, me gustaría mucho contaros lo que le sucedió a un genovés. El conde le pidió que así lo hiciera. Patronio comenzó. Señor conde Lucanor, había un genovés muy rico y muy afortunado, en opinión de sus vecinos. Este genovés enfermó gravemente, y notando que se moría, reunió a parientes y amigos, y cuando estos llegaron, mandó llamar a su mujer y a sus hijos. Se sentó en una sala muy hermosa, desde donde se veía el mar y la costa. Hizo traer sus joyas y riquezas, y cuando las tuvo cerca, comenzó a hablar en broma con su alma. Alma, bien veo que quieres abandonarme, y no sé por qué, pues si buscas mujer e hijos, aquí tienes unos tan maravillosos que podrás sentirte satisfecha. Si buscas parientes y amigos, también aquí tienes muchos y muy distinguidos. Si buscas plata, oro, piedras preciosas, joyas, tapices, mercancías para traficar, aquí tienes tal cantidad que nunca ambicionarás más. Si quieres naves y galeras que te produzcan riqueza y aumenten tu honra, ahí están, en el puerto que se ve desde esta sala. Si buscas tierras y huertas fértiles, que también sean frescas y deleitosas, están bajo estas ventanas. Si quieres caballos y mulas, y aves y perros para la caza y para tu diversión, y hasta juglares que te acompañen y distraigan. Si buscas casa suntuosa, bien equipada con camas y estrados y cuantas cosas son necesarias, de todo esto no te falta nada. Y pues no te das por satisfecha con tantos bienes, ni quieres gozar de ellos, es evidente que no los deseas. Si prefieres ir en busca de lo desconocido, vete con la ira de Dios, que será muy necio quien se aflija por el mal que te venga. Y vos, señor conde Lucanor, pues gracias a Dios estáis en paz, con bien y con honra, pienso que no será de buen juicio arriesgar todo lo que ahora poseéis para iniciar la empresa que os aconsejan. Pues quizás estos consejeros os lo dicen porque saben que una vez metido en ese asunto, por fuerza habréis de hacer lo que ellos quieran y seguir su voluntad, mientras que ahora que estáis en paz, siguen ellos la vuestra y quizás piensan que de este modo podrán medrar ellos, lo que no conseguirían mientras vos viváis en paz, y os sucedería lo que al genovés con su alma. Por eso prefiero aconsejaros que mientras podáis vivir con tranquilidad y sosiego, sin que os falte nada, no os metáis en una empresa donde tengáis que arriesgarlo todo. Al conde le agradó mucho este consejo que le dio Patronio. Obró según él y obtuvo muy buenos resultados. Y cuando don Juan oyó este cuento, lo consideró bueno, pero no quiso hacer otra vez versos, sino que lo terminó con este refrán muy extendido entre las viejas de Castilla. Y bueno, ahí continúa el libro. ¿Qué les pareció? ¿Encontraron alguna frase relacionada con la época medieval? Por ejemplo, alguna frase relacionada con la religión o con un consejo moral. Luz Ramírez dice, gracias a Dios. Exactamente, ¿verdad? Menciona aquí Patronio, gracias a Dios. Siempre, bueno, no, en muchos textos medievales está la mención de Dios. Muy bien, y aquí otra vez lo repite, pues gracias a Dios estáis en paz. Luz Ramírez dice, la ira de Dios. Exactamente, también menciona aquí la ira de Dios. Entonces sí, estas serían frases que podrían utilizar para representar el movimiento literario medieval. Y así ustedes podrán realizarlo con Frankenstein y con la debutante. Muy bien, vamos entonces a la siguiente duda.
Ah, no, se acabaron las dudas por ahora. Entonces podemos pasar a nuestro siguiente tema, que son las lenguas indígenas en México. ¿Qué tal? Va a estar interesante. De acuerdo al INALI, las lenguas indígenas nacionales se catalogan según su familia lingüística. La familia lingüística es un conjunto de diferentes lenguas que tienen semejanzas en su estructura y en su vocabulario, debido a que tienen un origen histórico común. Después tenemos la agrupación lingüística. Esta sería, por ejemplo, el náhuatl, sería una agrupación lingüística, una lengua. Una lengua puede tener varios dialectos, que son las variantes lingüísticas. Personas que hablan dialectos diferentes de una misma lengua Que te dejes de estar aventando. pueden entenderse entre sí. Alguien tiene su micrófono encendido. Por ejemplo, el náhuatl que se habla en algunas partes de la Ciudad de México, en Milpa Alta, es un poco diferente al náhuatl que se habla en Tlaxcala, pero sí se podrían comprender entre sí, aunque haya algunas diferencias. Entonces, la agrupación lingüística es ese conjunto de dialectos o variantes lingüísticas. Después tenemos la variante lingüística, que también se puede conocer como dialecto. Es una forma de habla que tiene diferencias estructurales y de vocabulario, en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística. La variante lingüística significa también una identidad sociolingüística de quienes la hablan. Vamos a ver ahora el mapa de las familias lingüísticas de México. Tenemos la familia álgica, aquí, la familia Yutonagua en color verde, la familia Cochimí-Yumana en color verde claro. ¿Dónde está? Aquí está. La familia Seri en rojo. La familia Otomangue aquí en color rosa. La familia Maya en amarillo. La Totonaco Tepehuá de color anaranjado. La familia Tarasca de color azul oscuro. La familia Miche Soque de color azul no tan oscuro. La familia Chontal Oaxaca de azul muy clarito. Y la familia Guave de color morado. Aquí está. Muy bien. Bueno, ya tenemos un panorama de las familias lingüísticas de lenguas indígenas en México. Y bueno, yo no hablo una lengua indígena, pero estoy aprendiendo algunas frases del náhuatl. Así es que se las quise compartir aquí. Por ejemplo, esta. Ken Otitlatwili, que significa ¿cómo amaneciste? Y para responder podemos decir Kuali, la socamati. Bien, gracias. O podemos decir Amo well Kuali. No muy bien. Y bueno, solo una probada del náhuatl. Muy bien, podemos continuar con la literatura prehispánica. La literatura prehispánica incluye todas las expresiones literarias propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles. La mayor parte de la literatura prehispánica pertenece a la tradición oral. Veamos algunas características. Como mencionábamos, es literatura oral que se transmitía de generación en generación, la mayor parte. Pero también tenemos textos sagrados, rituales poéticos y dramáticos que se transmitían por medio de escritura pictográfica, como la que vemos aquí en la imagen. La literatura prehispánica era anónima la mayoría de las veces.
Aquí tenemos algunos elementos que podemos encontrar en la poesía prehispánica. Uno es la metáfora, que como ya veíamos en sesiones anteriores, es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son trasladadas a otra figurativamente. También en la literatura prehispánica podemos encontrar paralelismos. El paralelismo es una figura retórica de repetición que se utiliza sobre todo en la poesía. Podemos encontrar dos versos con la misma estructura o incluso casi con las mismas palabras. Otro elemento es el difrasismo, que consiste en expresar una misma idea por medio de dos vocablos que se complementan en el sentido. Por ejemplo, a sangre y fuego. Son dos palabras, pero junto esta expresión significa la guerra. Y aquí tenemos otro ejemplo, contra viento y marea. También son dos palabras que juntas significan la navegación. Veamos ahora en específico la literatura mexica. Su finalidad era preservar los saberes a través de generaciones. Los temas principales eran la medicina, la historia, el derecho, la religión y los rituales. Predominaba la poesía, que muchas veces tenía un trasfondo esotérico. La prosa tenía un propósito didáctico y el teatro se llevaba a cabo en danzas, rituales y canciones. Algunos de los temas principales de la literatura mexica son el respeto a los dioses, la creación del universo, la exaltación de los héroes, la amistad, el amor, la vida y la muerte. Vamos a ver un poema de la zona de Chalco, a ver si encontramos alguno de estos temas. ¿Listos? Muy bien. Un canto oyó mi corazón. Lloro, soy infeliz con las flores. Hemos de dejarlas aquí en la tierra. Solo las tenemos en préstamo. Tenemos que ir a su casa. Hágame yo un collar con variadas flores. Estén en mi mano, sean mi guirnalda. Hemos de dejarlas aquí en la tierra. Solo las tenemos en préstamo. Tenemos que ir a su casa. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Encontraron alguno de los temas que mencionábamos? ¿O cuál creen que sea el tema de este poema? También cuéntenme si encuentran alguna metáfora o un difrasismo, que sería la repetición de un verso, o si, no, perdón, ese es el paralelismo. Si encuentran un paralelismo, que es la repetición de un verso, o si encuentran un difrasismo, que son dos palabras que significan un solo concepto. ¿Quién se anima? Primero, a lo mejor, el tema del poema. Será respeto a los dioses, creación del universo, exaltación de los héroes, amistad, amor, vida, muerte, o creen que sea otro tema. Recuerden, puede tener varias interpretaciones, no hay una sola respuesta correcta. Lo que ustedes comprendan será interesante saberlo.
¿Cómo ustedes lo interpretan? Denise dice, yo siento que es sobre la muerte tal vez. Y Luz Ramírez dice, de desamor. Muy interesante, ¿verdad? Pues sí, creo que podría ser sobre la muerte, ya que menciona que está triste, que es infeliz porque las va a dejar en la tierra. Entonces se va a ir a otro lado que no es la tierra, que podría ser hacia la muerte. Y bueno, de desamor a lo mejor porque está triste y llora. Muy bien. ¿Encontraron alguna metáfora o paralelismo o difracismo? Yo pienso que podemos encontrar un paralelismo aquí cuando menciona, hemos de dejarlas aquí en la tierra, después lo vuelve a repetir aquí abajo, hemos de dejarlas aquí en la tierra. Y aquí hay otro, solo las tenemos en préstamo, tenemos que ir a su casa. Y abajo vuelve a repetir el mismo verso. Entonces sí podemos encontrar un paralelismo en este poema. Muy bien, vamos ahora a ver un poco sobre la literatura maya. Después de la llegada de los españoles, gran parte de la literatura maya se transcribió con el alfabeto latino. Fue así como se pudo preservar alguna de esta literatura. La prosa maya tenía la finalidad de preservar el legado histórico de su cultura. El teatro formaba parte de sus rituales religiosos. No se conservó mucho de la poesía maya, pero sí tenemos algunos ejemplos, como el que vamos a ver hoy. Algunos temas de la literatura maya son la creación del mundo, las eras cósmicas y el origen del maíz. Hoy vamos a ver un poema que viene incluido en los cantares de Silbalché. Silbalché es una población localizada al noreste del estado de Campeche. El manuscrito de los cantares de Silbalché ha sido fechado hacia mediados del siglo XVIII, tal vez alrededor de 1740, pero ese manuscrito es una copia de un manuscrito más antiguo, tal vez del siglo XVII. Y es por eso que nos permite conocer un poco sobre el pensamiento maya durante la época de la colonia. Vamos a leerlo. El canto del juglar. El día se hace fiesta para los pobladores. Va a surgir la luz del sol en el horizonte. Va y va, así por el sur como por el norte, así por oriente como por el poniente. Viene su luz sobre la tierra obscura a dar. Las cucarachas y los grillos y las pulgas y las mariposas nocturnas corren a sus habitáculos. Las chachalacas y las palomas y las tórtolas y las perdices, las pequeñas codornices, las mérulas y los insontes. Mientras las hormigas rojas corren estas aves silvestres comienzan su canto porque el rocío origina felicidad. La bella estrella refulgente encima de los bosques humea. Desvanecientemente viene a morir la luna sobre el verdor de los bosques. Alegría del día en fiesta aquí en el poblado, porque un nuevo sol viene a alumbrar a todos los hombres que viven unidos aquí en el poblado. ¿Qué les parece? Primero veamos cuál sería el tema de este poema.
si lo pudieran decir en una palabra o en pocas palabras, ¿cuál sería el tema? Denise dice, agradecer al sol. Y Luz Ramírez dice, nuevo comienzo. Sí, estoy muy de acuerdo. Es un poema para exaltar lo bonito que es el amanecer, agradecer al sol y sí, el amanecer es un nuevo comienzo. Eduardo dice, el día y la noche. Sí, también estoy muy de acuerdo. Habla de lo bonito que sucede en el día y de cómo se va acabando la noche. Muy bien. Y ahora díganme, ¿encuentran alguna metáfora o un paralelismo o un difracismo? Luz dice, viene a morir la luna, sería una metáfora. Sí, excelente, muy bien. ¿Y qué interpretación le darían a esta metáfora? ¿Qué significa? Bueno, se nos acaba esta sesión, pero nos vemos en la otra sesión de Zoom. Pueden encontrar el enlace en la pizarra de sesiones. Luz dice que la luna se oculta al salir el sol. Exactamente eso significa esta metáfora de viene a morir la luna. Muy bien, muchas gracias por compartirnos. Nos vemos en la segunda parte de la sesión.